Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el tema de Jala de nuestro cantante colombiano Diomedes Díaz, quien nos ha traído ese tema para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, y a través de la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, vamos a iniciar en caliente con el contacto directo que tenemos con el profesor universitario César Ramos Parra. Él es expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios, exdecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, director de la extensión de la universidad, vicerrector académico de URBE, creador y líder del movimiento por la Universidad de Servicios, y articulista de opinión, además de autor de 2 libros de los cuales vamos a estar comentando. Como lo ven, es un hombre con muy vasta experiencia en el tema universitario y sobre todo un tema que nos interesa bastante, la integración socioproductiva. Pero vamos a darle el saludo al profesor. Buenas tardes, doctor César Ramos, ¿cómo está? Especialísimo saludo para ustedes, de lo más cordial, de lo más afectuoso, tanto para Nancy como para ti, Alan, que me hacen el inmenso honor de recibirme nuevamente en el espacio tan prestigioso que ustedes tienen de toda Venezuela, que seguimos pues las incidencias desde acá y desde nuestra hermana República de Colombia. Muy buenas tardes para toda la radioaudiencia de ustedes y la teleaudiencia. Bueno, profesor, hay un tema que nos interesa y del cual usted sabe mucho. Es el tema de la integración productiva, universidad, productores independientes, productores privados. ¿Esto es factible en la Venezuela de hoy? En la Venezuela de hoy no es factible impulsar esa iniciativa. La educación en Venezuela ha sido lamentablemente destruida por el régimen oprobioso. Y cuando aquí llegue nuevamente el arcoíris de la libertad, habrá que reconstruir toda la educación, no solamente la educación universitaria, sino la educación primaria, como la siembra de nuestro acervo histórico y cultural, las enseñanzas básicas a nuestros niños y adolescentes, pero fundamentalmente la siembra de valores y principios, que es de lo cual nosotros debemos partir. Evidentemente que todo ese planteamiento hacia educación media y la formación en el país de su capital humano e intelectual, de alguna forma pues va a tocar las universidades, las cuales no pueden seguir ancladas al viejo paradigma napoleónico, sino que las universidades tienen que avanzar hacia un nuevo paradigma. No solamente las universidades venezolanas, sino las universidades latinoamericanas, donde justamente el sentido de pertinencia, relevancia, trascendencia, es decir, de impacto de las funciones universitarias, que son docencia, investigación y extensión, se realicen pues con un mayor sentido de impacto y en alianza con la sociedad. Ese es el impulso de esa alianza que nosotros estamos propiciando como centro fundamental de ese nuevo paradigma que hemos denominado la Universidad de Servicio. ¿Qué opina usted de estos esfuerzos que se han hecho, por lo menos recientemente en Venezuela, pero que ya tienen muchos años en otras partes del mundo, de desarrollar universidades virtuales que sustituyan de alguna manera el conocimiento tradicional y la producción de conocimiento dentro de las universidades que conocemos físicas?
Bueno, muy bien. Mira, muy pertinente tu planteamiento, porque justamente los nuevos atributos que marcan la pauta de ese nuevo paradigma universitario, esos nuevos atributos que anteriormente siempre se establecía que la universidad debe ser autónoma, democrática y popular, y que así lo recogió también la reforma de Córdoba, impulsando las actividades de extensión como función universitaria. No es que uno vaya a abolir esos aspectos. Las universidades tienen que ser autónomas, y justamente una de las debacles nuestras es la intención flagrante del régimen de violar, como lo ha hecho, la autonomía universitaria. Pero esos nuevos atributos son la innovación, la calidad, la responsabilidad social y la meritocracia. Y dentro de esos aspectos de la innovación, el punto que tú tocaste es fundamental, que trasciende a la presencialidad. Si las universidades no desarrollan una plataforma tecnológica sólida que les permita llevar conocimiento a todos los rincones de su ámbito territorial, donde ella está enclavada, y a todas las partes del país y el mundo, evidentemente seguirán siendo escuelas grandes del pasado. La vinculación en la sociedad del conocimiento, lo que constituye fundamentalmente la herramienta es el uso de la tecnología, los estudios a distancia, los estudios semipresenciales, porque eso es lo que permite poder apropiarse en tiempo casi real de los nuevos conocimientos que van surgiendo a nivel del mundo. El mundo está en una revolución del conocimiento, y para que las instituciones universitarias puedan estar a la altura de poder captar y capitalizar esos nuevos conocimientos e integrándose también, aportando lo que ellas generen, evidentemente que el uso de la tecnología se convierte en un elemento básico. A propósito de esto, usted ya concuerda con esto de ir avanzando hacia la universidad virtual, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la Universidad Venezolana? ¿Está preparando, está capacitando a sus docentes en la educación virtual? Bueno, evidentemente que el desarrollo tecnológico y el uso de la tecnología está en cierta forma supeditado a la iniciativa de cada quien, y sobre todo del profesor universitario de hoy. Pero lamentablemente yo tengo que decirle a usted y a la audiencia que nuestras universidades están subsistiendo. Las plataformas tecnológicas de las universidades se han venido abajo. Las universidades de Venezuela, y fundamentalmente las universidades autónomas, han sucumbido ante el problema serio del régimen, que les negó presupuesto. Aquí ni siquiera hay para hacerle mantenimiento a las instalaciones universitarias, mucho menos para reponer sus equipos y avanzar hacia equipos de última generación en el ámbito del uso de la tecnología. Por otra parte, como ustedes pueden también observar a través de los medios, nosotros los profesores tenemos una lucha muy grande por la situación salarial tan deprimente. Un profesor universitario de máxima calificación, con doctorado, postdoctorado, profesor titular, que le ha dedicado más de 20 años a su servicio educativo y a la institución, no llega a $200. Entonces aquí el plantel profesoral, el capital intelectual del país ha sufrido una merma muy intensa, porque muchos profesores han renunciado, han abandonado sus posiciones y se han ido al exterior, huyendo de esta debacle en la cual nosotros estamos metidos. Y también, paralelamente, la universidad ha dejado de ser un atractivo a las nuevas generaciones, a los jóvenes profesionales que van egresando, para incorporarse dentro del plantel profesoral, porque simplemente la universidad, como la administración pública y en líneas generales, pues la sociedad nuestra, no está representando para ellos un espacio de esperanza y de oportunidades, y razón por la cual muchos de ellos pues se han ido. Ustedes registran que con la ACNUR, por ejemplo, se registran más de 6 millones de personas que han huido de este país, y eso es justamente producto de las políticas implementadas por el régimen en su afán de impulsar un proyecto fracasado como es el llamado socialismo del siglo XX.
Profesor, ¿cuál es su opinión sobre esta propuesta de elaborar una nueva ley de universidades? Bueno, fíjese que ellos están elaborando una nueva ley de universidades de espaldas a las universidades. Nosotros desconocemos cuáles son los alcances, cuál es el espíritu, propósito y razón de esa nueva ley de universidades que ellos impulsan. Porque al fin y al cabo el artículo 109 de la Constitución de la República, que ellos mismos impulsaron, consagra y le da rango constitucional a la autonomía universitaria. Sin embargo, las universidades, los consejos universitarios, las organizaciones universitarias como las asociaciones de profesores, la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, son instituciones que no han sido ni van a ser tomadas en cuenta para la elaboración seguramente de ese mamotreto de ley, que ellos lo que pretenden es darle visos de legalidad a la intervención que desde cuando ellos vienen impulsando hacia nuestras casas de estudio. La universidad, desde que se inició este régimen, ha sido asediada. No es nada nuevo. Ha sido un proceso permanente de asedio y eso ha generado dos condiciones. De aquellos docentes universitarios que piensan que las universidades deberían paralizarse como manera de protesta y la de los otros que piensan que la universidad, a pesar de las circunstancias, debe mantenerse abierta. ¿Cuál de las dos posiciones es la que usted respaldaría, profesor? Bueno, es que la universidad no se mantiene abierta y los profesores no vamos a la universidad no porque queramos huir de ella y no estar en ella para defenderla, sino porque hay un entorno totalmente adverso que no nos permite al personal universitario, no solamente a los docentes, sino a nuestros empleados y nuestros obreros, poder acudir con regularidad a la institución. Por una parte, ya lo hemos señalado, los bajos salarios, pero los profesores, mal que bien, los profesores activos, en mi caso yo soy profesor jubilado, han venido subsidiando al Estado en su labor educativa. Y de hecho hay muchos profesores, sobre todo profesores a medio tiempo, profesores a tiempo convencional, que han mantenido su actividad, su dinámica dentro de las universidades, particularmente, por ejemplo, la Facultad de Medicina, en los hospitales, es una de ellas. Siguen dando sus clases, sus cursos de posgrado. Pero es que el problema es que aquí no hay gasolina para movilizarse, no hay transporte para llegar a la universidad. Las condiciones internas de la universidad ante los saqueos que han habido, producto de la acción indiscriminada del AMPA y la delincuencia contra las universidades, ante la indolencia total de los cuerpos de seguridad del Estado, es dramática. Los salones están totalmente desprovistos, sus instalaciones semidestruidas. De manera que, mira, no es que el profesor queramos o no queramos ir a dar clases, nosotros queremos luchar por una universidad abierta, pero queremos luchar para que la universidad sea lo que ella debe ser, que es el alma de formación de una institución, alma mater, madre nutricia que nos nutre justamente de conocimiento. Esa es la esencia de una universidad. Pero evidentemente que nosotros estamos luchando contra un régimen que se ha empecinado, como se lo hizo con el sector privado, como lo hizo con PDVSA y con todas las instituciones del país, en destruir este país. Venezuela está convertido hoy en un país de escombros, producto justamente de la acción nefasta de este régimen, donde aquí la única agenda es una agenda política. Aquí no hay agenda económica, aquí no hay agenda social, aquí no hay agenda de desarrollo que impulse el país. Y eso es verdaderamente un drama que hasta tanto este régimen no concluya en sus funciones y vuelva a la normalidad con un gobierno y con un Estado donde se restituya el Estado de Derecho, la constitucionalidad, etcétera. Mientras esas cosas no lleguen, acá no hay instituciones y menos la universidad con posibilidades de desarrollarse y de impulsarse hacia el futuro. Profesor, ¿cómo califica usted el hecho de que el gobierno esté creando en las sedes del Nacional, esas sedes que expropiaron, esa nueva Universidad Internacional de Comunicaciones y que está en manos de gente que no tiene el más mínimo conocimiento de qué es comunicación y libertad de prensa?
porque justamente en su propia pregunta subyace la respuesta. A ellos no les interesa esto. Ellos acabaron con los medios de comunicación. Fueron una de las cosas primeras que hicieron. Recuérdese aquí, por ejemplo, Radio Caracas Televisión, un ícono fundamental de la televisión venezolana, como ellos simplemente se apropiaron de Radio Caracas simple y llanamente para callar los medios de comunicación y para mandarle señales claras a la libertad de expresión. Entonces, eso simplemente es un parapeto con el cual se pretenden engañar y ocultar las verdaderas intenciones que hubo detrás de esa decisión tan deplorable como es quitarle las instalaciones al Diario Nacional, uno de los íconos fundamentales de nuestros periódicos nacionales. ¿La utilizarían como adoctrinamiento político? Es que eso es lo que han habido inclusive con las propias universidades que ellos han creado, la Universidad Bolivariana, la UNEFA. ¿Cuál es el nivel de calidad que hay allí en esas instituciones? ¿Y cuál es el nivel de calidad inclusive de su plantel docente? Son instituciones justamente para adoctrinar sus acólitos y no para justamente formar conocimiento, capital intelectual, talento humano importante que impulse el desarrollo del país. Entonces, evidentemente, estamos en dos escenarios que son incompatibles. Y de regreso, volvemos aquí, a Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos el segundo bloque de este programa en la tarde de hoy. Y hemos recuperado la señal. Tenemos al profesor universitario César Ramos Parra. Con él veníamos conversando unos temas interesantes sobre la educación en Venezuela, la educación universitaria, la situación de esta educación, la integración productiva. Y no queríamos dejarlo en el aire, sino quisiéramos cerrar esta conversación que hemos tenido con él durante la tarde de hoy. Profesor, nuevamente, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos y aquí seguimos en la lucha con ustedes. Bueno, profesor, hay un tema que quisiéramos comentarle. ¿Cuál es la visión que pudiéramos tener de la migración venezolana y la universidad en este momento? Hemos visto cómo varios profesores universitarios, investigadores de las mismas universidades venezolanas están en el exterior dando la pauta. Se ha incorporado a varios sectores universitarios y de investigación en otros países. ¿Esto de alguna manera beneficia a Venezuela? Bueno, mira, creo que hay que rescatar aquí algo que es importante, que a nosotros nos complace sobremanera los miembros de la comunidad universitaria, que de todos los países llega elogios, reconocimiento al desempeño de nuestros profesionales, de nuestros egresados. En todos los países vienen ellos cumpliendo roles importantes y de servicio y de apoyo a las poblaciones de los países donde ellos han migrado. Eso es satisfactorio porque habla de la calidad de la docencia, de la enseñanza y de los procesos educativos en el país. En segundo lugar, evidentemente que nosotros aspiramos que todo ese capital intelectual retorne algún día. Mira, lo que le ha costado al país, a cada quien, a las universidades, formar su capital intelectual, formar su plantel profesoral, sus profesores de posgrado, que luego que uno termina prácticamente su vida como profesor activo, después de 25 años de servicio, uno queda como un referente para la docencia, la investigación y la docencia de posgrado. Porque al fin y al cabo, esa es nuestra vocación y esa es nuestra capacitación para la cual nosotros estamos formados. Pero evidentemente nosotros hemos sufrido una descapitalización intelectual sumamente dramática porque la mayoría de los profesores se han ido, muchos han renunciado. Y como elemento indicador de la grave crisis que hay aquí, yo les puedo mencionar que en la Universidad del Zulia, de cerca de 70.000 estudiantes, que era la población estudiantil, aquí no llegan a 10.000 estudiantes en la Universidad del Zulia, la matrícula y el número de estudiantes que la universidad posee.
¿Y eso por qué? En primer lugar, porque muchos estudiantes abandonaron su carrera y se fueron. En segundo lugar, porque muchos de los estudiantes que están egresando de la educación media dicen, pero ¿para qué voy a estudiar yo y para qué voy a ir a formarme como profesional? Si un profesional acá lo que gana, un profesor universitario lo que gana son $200. Yo no voy a vivir con una formación. Y todo eso pues ha creado una distorsión generalizada en lo que es la formación de la población como forma de adquirir conocimiento, que es algo sumamente dramático. Entonces, evidentemente, estamos ante una calamidad que hasta que esta situación no cambie y el país retorne a su normalidad, se creen las condiciones de atractivo para que retorne nuestro capital intelectual que se ha ido. Hasta tanto esas cosas no ocurran, lamentablemente estaremos trillando este camino. Profesor, yo quisiera que usted le diera un mensaje a toda esta comunidad de profesionales que se encuentran en la diáspora y que de alguna manera sueñan con eso, con volver a Venezuela, aunque ya muchos tienen una vida y un destino en otros países. Eso es cierto. Ya muchos están establecidos, se han casado, están trabajando, están estables, han conseguido su casa, su habitación, sus oportunidades. Qué lamentable, se ha caído nuevamente la señal, pero bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Interesante, conversamos con el profesor César Ramos Parra, profesor universitario, es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, es decano de la Facultad de Ciencia Veterinaria, una persona con mucho conocimiento sobre el tema de la integración productiva de la universidad con las unidades de producción privadas. Así que importante, interesante este trabajo que hemos realizado en la tarde de hoy y bueno, vamos seguramente a tener otra oportunidad para volver a conversar con el profesor César Ramos Parra. Seguimos con más información. Y me dirán la empatía de los colombianos con migrantes venezolanos. Pues así, la campaña Somos Panas de la Agencia de la ONU para Refugiados presentó una herramienta digital con la cual pues se medirá si los colombianos son empáticos, indiferentes o si ocurre en la xenofobia contra los migrantes venezolanos. Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de ACNUR Colombia, dijo que tras las personas pues pueden quitarse ese peso de la xenofobia y que es la clave de saber quiénes están en riesgo de caer en este tipo de discriminación. La xenofobia limita, impide ver las posibilidades que brinda la integración con otras personas y lo peor es que causa daño y además causa dolor, no solo a los refugiados migrantes, sino también a nosotros mismos cuando tenemos este tipo de actitudes. Esto es lo que ha venido ratificando también las manifestaciones de xenofobia. Según Somos Panas, se pueden presentar en situaciones de presión social y además está ligada a los diferentes miedos, desinformación y prejuicios. Por esto, pues la herramienta busca alertar a la población sobre algunas señales que puedan indicar cuando una persona podría estar más susceptible a asumir actitudes de rechazo o actitudes de discriminación. Bueno, y la diputada Ana Aponte de la Asamblea Nacional Legítima denunció la situación que viven jubilados y pensionados en Venezuela. Vamos a escuchar. He solicitado el derecho de palabras para hacer referencia a un tema muy sensible, como lo es la situación que atraviesan los jubilados y pensionados, a quienes este régimen perverso les violenta sus derechos de manera sistemática. Nuestros adultos mayores no merecen este trato indigno. No es justo que estas personas, después de haberle dado a la administración pública gran parte de su vida, en compensación el régimen los trate con indiferencia. Hoy nuevamente vuelven a ser atropellados cuando Nicolás Maduro anuncia con bombas y platillos un aumento al sueldo mínimo para llevarlo a 130 bolívares soberanos, que si bien es cierto, no cubre las expectativas de los trabajadores activos, no es menos cierto que tampoco alcance para que un pensionado pueda alimentarse tan solo una semana. Nuestros pensionados necesitan alimentarse, vestir, calzar, comprar medicinas. El sector de los jubilados y pensionados claman por una pensión que les garantice por lo menos el derecho a la alimentación y a la salud. Y es el Estado el garante de que esto se cumpla. Sepan ustedes, jubilados y pensionados de Venezuela, que no están solos, que esta Asamblea Nacional, junto al presidente interino Juan Guaidó,
Vamos a continuar abriendo caminos para que en este país haya democracia, paz, justicia, libertad, y para que a nuestros adultos mayores se les dé lo que por derecho les corresponde. Bueno, sí, porque la realidad es que nada se ha solucionado, nada se ha podido avanzar en materia de mejora de las condiciones de los adultos mayores, los jubilados y los pensionados en Venezuela. A pesar de las protestas que han realizado, se anuncia una nueva protesta para finales de este mes, para el 30 de este mes, en donde nuevamente saldrán a la calle jubilados y pensionados a exigir, a demandar lo que es justo, lo que es el pago de una pensión digna, tal y como la hicieron y la calcularon durante todos sus años de servicio a la administración pública y al sector privado de la economía. Y en otro orden noticioso, el complejo cultural Aula Magna, sala de conciertos y la galería universitaria estarán cerrados por lo menos 8 meses debido a trabajos de remodelación. Esto es lo que ha informado al día de hoy la Dirección de la Cultura de la UCB. La dependencia dice que actualmente, pues debido a la humedad, a la inapropiedad de los sistemas de ventilación, al aire acondicionado, pues estos espacios están totalmente contaminados con microorganismos que son perjudiciales para todas las personas. Estas actividades pues continúan a lo largo de estos cargos y los cargos que vienen presentando la Comisión Presidencial, las empresas RACAR Ingenieros, bajo la supervisión del Consejo de Preservación y Desarrollo y personal de Dirección de la Cultura, para dar en 8 meses un nuevo avance en esta aula magna. Bueno, siguen llegando las informaciones sobre lo ocurrido en el Amazonas venezolano con la muerte de estos 4 indígenas Yanomami. Y lo que se empieza a contar ya adquiere un matiz un poco más grave. De acuerdo a la información dada por Rommel Guzamana, líder de la oposición en esa zona, cuando sacaron a las tribus, los militares tomaron esa instalación con el router, pero la antena toda la vida la han utilizado los Yanomami, y de ahí que ellos la negaron y estos reaccionaron. Es decir, hubo una violencia porque no se pusieron de acuerdo en el tema del servicio que ya ellos venían usando desde hace algún tiempo y el router que reclamaban los indígenas. Los militares, mire lo grave que dice Guzamana, los militares pedían a cambio de la clave del Wi-Fi entrega de oro, es decir, te damos el acceso, pero si nos traen oro, pidieron los militares. Y nosotros, dicen los indígenas, los capitanes, dijimos que no, porque no estábamos haciendo negocio, eso era y siempre ha sido de nosotros. Es una conversación entre Guzamana y uno de los indígenas heridos en los centros de salud. Lo más grave, para vengar a los muertos y heridos de la comunidad, los indígenas piden a sus capitanes la entrega de 4 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la ley indígena. Es lo que ellos han pedido. Y es lo que ellos quieren juzgar bajo sus propias leyes en su territorio, sin intervención de ningún otro organismo foráneo de esos territorios. Así que se empieza a complicar bastante. Si es verdad que los militares, para devolverle a ellos sus equipos, su router, le pedían oro, pues entendemos entonces que esto ya pasó a ser de un acto de enfrentamiento por el simple tema de la línea esta, ha pasado a ser ahora un tema de una extorsión por parte de los militares. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en esta oportunidad estoy con un paisano. ¿Me dice su nombre? Jason. ¿Y el apellido? Crespo. Jason, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Barquisimeto. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Exactamente no le sé decir, amigo, pero tengo un poco más de un año aquí. Un poquito más de un año, como 1 año y 3 meses, algo así. ¿Y por qué decidiste venirte a Arauca? ¿Por qué a esta zona? ¿Ya la conocías? No, no la conocía de verdad, señor, pero me tocó emigrar por la situación económica del país y eso, que no había empleo y todo era más difícil, pues. Y entonces aquí hay oportunidades para trabajar, por lo menos uno consigue para sus cosas, pues, para sus gastos.
¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? Allá yo soy maestro, como le dicen aquí, pues albañil. Ajá, yo trabajaba construcción y eso, pero usted sabe, allá está fuerte la situación con los trabajos, más todas las obras están paralizadas, no hay cemento, ahí es muy difícil todo. Entonces aquí le hacemos lo que se pueda. Claro, ¿Y con quién te viniste? Justamente, solo. Yo me vine solo, con un amigo que me está esperando aquí y es el que le estaba comentando, pues. ¿Y cómo te viniste? ¿En autobús? En buseta, amigo. No, me sé reunir pasajes como fue, aquí te he prestado por allá y eso, y para poder. Y todavía no pagué completo el pasaje, me vine fallo, pues, como quien dice. Y de ahí donde me dejaron, pues, y cola, hasta que llegué ahí al paso de las canoas. ¿Y qué plan traías? ¿Qué pensabas que podías hacer acá en Arauca? Concha, yo tengo muchas posibilidades de trabajar, porque yo sé trabajar muchas cosas, pues, carpintería, construcción, no, yo sé trabajar de todo. Yo digo que llegando aquí cualquier empleo me podía salir, pues. Pero no ha sido así. No, no ha sido así porque no tengo los papeles en regla y eso. Y tú sabes que aquí para tener un empleo, principalmente lo que le piden es los papeles a uno. ¿Y ya hiciste el registro permanente? Estoy en proceso de eso, estoy esperando que me llamen para migración a la cita, para que me tomen las huellas y eso, entonces a esperar después que si me van a dar la cédula de esa que dan eso aquí. El permiso, ¿tú crees que eso te va a facilitar el trabajo acá? Cónchale, yo no estoy seguro de que me lo vaya a hacer facilitar, pero lo que han dicho es eso, pues, lo que dicen las personas que están encargadas de eso. Dice que uno obteniendo ese papel, entonces uno tiene como obtener un empleo, que si para la medicina, servicio de... ¿Tú no has tenido acceso a la salud acá? No, amigo, no he tenido, ¿verdad? Porque no le digo que no tengo... ¿Y no has solicitado apoyo a las organizaciones? A las organizaciones, bueno, no, de verdad que no. Nosotros pedimos fue una ayuda que dan confiar, una ayuda de una comida. ¿Por cuánto tiempo le estuvieron ayudando? Por 3 meses es lo que dan la ayuda. Ahora, pasado este tiempo, me comentabas que te trajiste a tu familia, ¿no? Sí, claro. Porque, como le estaba comentando, pues aquí se hace más fácil como que obtener algo de dinero, pues. A cambio, es como le estaba comentando, pues, que a mí se me hace muy difícil allá. A cambio, estando aquí, cónchale, es más fácil para mí conseguir algo para ellos. Ahora, ¿qué estás haciendo acá? Aquí estamos trabajando ahorita, arreglando las calles, tapando los huecos y eso, pidiendo colaboraciones, porque legalmente no tenemos trabajo fijo, pues. O sea, un empleo de decir que tenemos un sueldo fijo, un horario de trabajo, no tenemos. ¿Y ese trabajo de tapar los huecos le genera algún recurso? ¿La gente le da donaciones? Algunos colaboran, otros que se molestan, pues, porque uno está ahí y que atravesado en la calle y eso, pero sí. Usted sabe, como quien dice aquí, para matar y comer, pues, para resolver el día, pues, para pagar arriendo, que si para comerse algo, para no pasar la noche. ¿Y tú vives en arriendo? Sí, aquí todo se paga, como quien dice, sí, nosotros vivimos. ¿Y este dinero que recoges de fruto de este trabajo, te sirve para costear los gastos? ¿Te alcanza para costear? Claro que sí. ¿Es suficiente? No me es suficiente, pero sí, peor es nada, como quien dice, Es mejor agarrar poquito que no agarrar nada, ¿ves? ¿Y la familia en Venezuela qué te dice? Cónchale, que cómo estoy, me preguntan que si me va bien y eso, que si estoy trabajando, que me porté bien, o sea, que me cuide también, porque yo no tengo familia aquí, yo no tengo ni un hermano ni nada, yo no tengo familia aquí. La única familia que tengo es mi esposa y mi hijo, eso, de sangre. ¿Y qué le dices tú a la gente allá en Venezuela? ¿No hay algunos que te han pedido ayuda, que se quieren venir? Bueno, sí, pero lo importante es que si se van a venir, hermano, véngase con fundamento a trabajar, con ganas de salir adelante, no de estar echando vainas, no ponernos mal a nosotros los venezolanos, porque muchos han venido aquí a este país a echar broma, a hacer X, hacer lo malo, pues, como quien dice. Entonces, si se van a venir, véngase a trabajar con una buena mente, para que ayuden a su familia, a su hijo. ¿Y tú has sentido en algún momento rechazo, xenofobia por parte de los colombianos? Sí, en ocasiones, amigos, sí he tenido una que otra persona que salen insultando a uno y salen con patadas a uno, pero normal, pues, yo estoy con Dios y mientras yo esté bien con Dios, a mí no me importa lo que diga la gente, ¿me entiendes?
¿Y tú en algún momento que las cosas no salían como las planificaste, sentiste deseo de regresarte nuevamente a Venezuela? Sí, claro que sí, ese es mi país, pero como le digo, lo que me frenó de volver, o sea, lo que me quitó ese pensamiento fue la situación otra vez, me acordé de la situación económica allá, entonces sí. Sin embargo, mucha gente dice que la cosa en Venezuela está cambiando. ¿Qué sabes tú de eso? No, la verdad no les sabría decir porque no sé, es como si estará cambiando. No, muchas personas dicen que sí, que está cambiando, pero esos son los que están obteniendo beneficios, pues. ¿Y tú aspiras a volver pronto a Venezuela? ¿Regresar? Claro que sí, pronto no, pues, pero si en algún momento allá la situación cambia, cónchale, a mí me gustaría devolverme para mi tierra. Tú eres un joven, apenas de 30 años. ¿Tú en algún momento pensabas que ibas a salir de Venezuela, que tenías que salir? No, nada, nunca. Yo nunca pensé pues, en emigrar ni nada, pero la situación fue la que nos obligó a hacer esto, a salir de nuestro país para... ¿Tú crees que dejaste de valorar algo en Venezuela, algo que no valoraste? No, que brinde también posibilidades de trabajo. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Amigos, ese fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano en el Arauca Binacional. Eduardo Battistini, quien es el representante de la administración Guaidó en Colombia, anunció que en Colombia comenzaron a expedir partidas de nacimiento para aquellos menores que junto con sus padres migraron antes de ser presentados en Venezuela. Este documento de identidad lo pueden obtener aquellas personas que salieron de Venezuela sin ser presentadas en el país. Únicamente deberán presentar ante nosotros el certificado de nacido vivo y solo será válido en territorio colombiano, aseguró en su cuenta de Twitter el señor Battistini. Las partidas de nacimiento emitidas por ese despacho, por esta representación diplomática de la administración Guaidó en Colombia, serán reconocidas para la inscripción en el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, la identificación de menores de edad ante las autoridades colombianas, la inscripción ante las unidades educativas y la identificación ante las instituciones del sector salud. Así que el documento de identidad lo pueden obtener aquellas personas que salieron de Venezuela, repito, sin ser presentadas en el país. Los menores de edad que estén bajo esa condición reciben este beneficio por parte de la representación diplomática de Guaidó en Colombia. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Qué bueno este tema. Candela, C4 Trío, Jorge Luis Chacín y Luis Enrique, el Dream Team de la música. Así que se montó este tema, Candela, para iniciar así candelosamente la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcati Gelmiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, un palazo, no tiene otra descripción, lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto no es el tema referente directamente a Venezuela, pero me da un fresquito. Arturo Matfields es el representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Resulta que el señor Matfields, todos hablando, todos comentando, todos hablando de los temas importantes que analiza la OEA, llegó el señor, le tocaba el turno al señor Matfields y el señor Matfields se ha tirado un discurso en donde ha acusado a su gobierno, a Daniel Ortega, a la esposa de Daniel Ortega y a los líderes fundamentales de ese país, los ha acusado de ser dictadores, de ser provocadores de la pobreza y la destrucción de su pueblo, y ha señalado que en Nicaragua no hay una democracia, sino una dictadura. Eso le dio el patatús. Sin más ni menos. A Daniel Ortega, a Rosario, su mujer, Rosario Ortega,
y a toda esta dirigencia nicaragüense que tenían a un embajador que habían elegido ellos mismos, que los habían presentado como un defensor de su pueblo, de sus intereses, y resulta que el señor McPhill ha pronunciado hoy un discurso que para muchos quedará en la historia de la Organización de Estados Americanos porque fue muy duro. Y es arriesgarse. Sí, definitivamente, y entendiendo que la dictadura de Nicaragua actúa de la misma manera que en Venezuela. ¿Qué represalia va a tener? Yo me imagino que la familia de McPhill será perseguida, hostigada, si todavía hay miembros de la familia de él en Nicaragua. Pero este señor obviamente no vuelve a Nicaragua, sale de la representación diplomática, pero le ha dado un batazo en la frente al señor Daniel Ortega. Repito, no es tema de Siempre Venezuela, pero me da un fresquito. Está esperando una respuesta también de alguien por ahí. Seguimos con más información. Y Delcy Rodríguez te va a dar una respuesta. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, ha presentado su memoria y cuenta, o su memoria y cuento, ante la Asamblea Nacional. Y ante todo, destacó que se han ejecutado 502 sanciones económicas contra Venezuela. Y estas sanciones significan un bloqueo de cuentas, fueron robados 31 toneladas de oro, no existe una sanción impresa, pero por sobreincumplimiento están robados. Embargo de alimentos, embargo de medicinas, es lo que ha ratificado Rodríguez. Pese a todo, aseguró que en el año 2021 fue de inflexión, recuperación y además de avances para el gobierno, e informó que el año pasado el Sistema Patria entregó 600 millones de bonos a 13 millones de personas. También agregó que en el año 2021 pudimos recuperar el 22% del sistema eléctrico. Ahí está ese batazo. Y el 18% de la distribución de agua. Y ayer en el Día Mundial del Agua no tenían agua. No había agua, no había electricidad en varias ciudades de Venezuela, cortes y apagones de 12 horas en Mérida, de 8 horas en Maracaibo, en el Zulia, 6 horas en el Táchira, pero lo que pasa es que en el Táchira cortan la luz 3 veces al día, o sea que estamos hablando de las mismas 18 horas de Mérida, es decir, toda una barbaridad. También se refirió al abastecimiento de alimentos, afirmó que en ese sentido en el año 2017 el abastecimiento era de un 20%, para el 2021 alcanzó un 89% de abastecimiento frente a un 72% del año 2020. Esto es lo que ha afirmado la funcionaria en su memoria y cuenta. Y si esto fuera un contrapunteo, ya yo le tengo la respuesta. Y le respondemos claramente. Señora Delcy, usted que le encanta decir que el bloqueo, que es la culpa de todos los males en Venezuela, le voy a decir y le voy a recordar unas cifras. En el 2016 en Venezuela el 81,8% de los hogares se encontraban en condición de pobreza o pobreza extrema. O sea, eso fue antes del supuesto bloqueo. También el deterioro de la calidad de vida y de la pobreza entre el 2014 y el 2016 pasó de 48% la pobreza general y extrema a 81,8% en el 2016, es decir, antes del bloqueo. O sea que cuando llegó el supuesto bloqueo, ya Venezuela estaba empobrecida y se empobreció más por culpa de ustedes mismos después, que la llevaron hasta 90 y tanto %, según el último análisis en COVID 2021. También le señalamos que la producción de petróleo de Venezuela nunca bajó de 2 millones de barriles, cosa que sucedió desde el 2017, incluso antes de las primeras sanciones sectoriales. Para ese momento Venezuela exportaba a los Estados Unidos petróleo y producto de las supuestas sanciones se cortó ese rango de exportación petrolera, pero ocurre que antes de la exportación petrolera ustedes ya habían disminuido la producción petrolera y eso no es culpa del bloqueo. También les recuerdo que la importación de bienes humanitarios esenciales, de alimentos y medicina había colapsado en 70% desde el 2013 hasta el 2016, es decir, antes del bloqueo. Y también ya se hablaba de emergencia humanitaria compleja, según el estudio de Brookings Institution. También, por otra parte, las sanciones financieras que se aplicaron a partir de agosto del 2017 están asociadas
con un aumento de importaciones mensuales de alimentos en el orden de 44 millones de dólares. Las sanciones coinciden con un aumento de importaciones mensuales de medicamentos de 21 millones, es decir, que cuando empezó el bloqueo empezamos a importar más medicina y más alimentos, y lo acaba de reconocer en su propio discurso. Entonces, ¿dónde está el bloqueo, señora Delcy? El bloqueo es mental. El bloqueo que ustedes tienen es mental. Ese sí se lo acepto. Pero el bloqueo en términos reales se lo inventaron ustedes para justificar su incapacidad, ineficiencia, inoperatividad, y sobre todo en sectores básicos como el agua y la electricidad. ¿Cómo va a salir usted desvergonzadamente diciendo que su orgullo es que incrementamos la producción eléctrica nacional? Debe ser que partieron de la tabla cero, del cero raso, y aumentaron hasta 21, ahí sí le entiendo. Pero cuando usted dice lo demás, pues uno no puede contrastarlo con la realidad, porque cuando lo contrasta con la realidad se cae la mentira. Ahí evidentemente no hay ninguna mejora, más bien hay un declive. Es más, para concederles algo, el año pasado había más constancia en el abastecimiento eléctrico nacional que este año. Que lo que tenemos el recorrido de este año. Así que, éxitos, logros, alcance de gestión. Bueno, si ustedes ven como un logro el deterioro, ganaron, en eso sí también. Si ustedes ven como éxito que se están robando más la plata, sí se están robando más la plata. Claro, antes era del petróleo, ahora es del oro, del coltán y todos los productos que están sacando de la Amazonas venezolano y también del Estado Bolívar. Pero bueno, esa es la condición que ustedes le han regalado al país: pobreza, destrucción y sobre todo irrespeto. ¿Cómo va a presentar usted ese discurso? Por favor. Y más del 60% de los venezolanos no disponen de servicio internet en sus hogares. Esto es lo que ha revelado el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Lo ha informado así que carece de buena conectividad. El servicio que se destaca en Punto Fijo es del 79,5%, en Maracaibo el 78,1%, en Porlomar del 75,8%, y el resto del país solo cuenta con un 34,2% de la población encuestada que ha testificado tener una conexión a internet medianamente, mientras que en San Cristóbal lidera la lista de las localidades que cuentan con un servicio que se sigue en Caracas y Mérida. El observatorio ha asegurado que el 54,8% de los entrevistados manifestó que las fallas del momento de navegar pues son repetitivas al servicio, además es intermitente por los cortes de energía. Claro, o sea, se puede tener internet, pero si no se tiene energía, ¿qué se va a hacer? Organizaciones defensoras de derechos humanos siguen solicitando la libertad inmediata de Javier Tarazona. Vamos a ver esta petición que se realiza con mucha insistencia en las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. El 2 de julio de 2021, Javier Tarazona denunciaba ante el Ministerio Público ser víctima de hostigamiento por parte de funcionarios del Estado venezolano en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Allí le abordó una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que sin orden de captura lo esposó y obligó a abordar un vehículo sin placas. Sus familiares desconocieron su paradero por más de 30 horas. Hoy, a un profesor universitario y defensor de derechos humanos se le acusa de terrorismo e instigación al odio, solo por denunciar graves violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana. Su audiencia preliminar fue diferida en 13 ocasiones y aún no se ha iniciado su audiencia de juicio, situación que ya constituye un patrón en los casos de presos políticos del país. Javier, calificado como preso de conciencia, ha sido víctima de desaparición forzada, detención arbitraria, privación ilegítima de su libertad e incluso de torturas como asfixia mecánica y golpes. Aunado a ello, dentro del helicoide, sede del SEBIN, le han suministrado sustancias estupefacientes para obtener información en contra de su voluntad. Su estado de salud se deteriora con el paso de los días, debido a enfermedades cardiovasculares y respiratorias que requieren asistencia médica permanente. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que 11 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano, 3 de ellos en 2021 por denegación de atención médica. Solicitamos ante este Consejo la inmediata y plena liberación de Javier Tarazona, quien no puede morir en la cárcel producto de la criminalización por la defensa de derechos humanos en Venezuela. Bueno, las organizaciones insisten en solicitar la inmediata libertad de Javier Tarazona por los hechos que ya describieron. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre,
Vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a ese gran equipo de producción. Y si quieres volver a escuchar, leer y estar en sintonía con la realidad sin censura, sin mordaza, sin tapujo, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Un tema que ha sido candente no de ahora, sino desde hace varios años. Pero en este año 2022 ha venido arreciando contra muchos venezolanos, políticos, dirigentes, líderes sociales, líderes religiosos, pero por supuesto ante todo militares. Y sobre todo con mucha cantidad de jóvenes que han perdido la vida por las ejecuciones extrajudiciales que se han venido suscitando en Venezuela desde hace varios años. La extinta PTJ, hoy el 6CPC, el DIGICIN, la situación real de lo que ha venido pasando en el helicoide, en la tumba. Personas que las han capturado por ponerles o sembrarles armas, drogas, los condenan como terroristas. Dentro de esas ejecuciones extrajudiciales que han venido suscitando a través de los años, han fallecido muchas personas que hoy día aún no han podido esclarecer el porqué. La situación ha enraecido bastante lo que es el poder judicial de Venezuela. Los abogados no saben por dónde meter la cabeza. Nuestros abogados penalistas se tienen que quedar callados porque también, aparte de todo, los amenazan. Reciben llamadas, mensajes, panfletos. Estamos hablando de todo el país, 24 estados. ¿Hacia dónde podríamos llegar con esta grave situación? Las ejecuciones extrajudiciales se han viciado dentro de lo que es tribunales, juzgados y, por supuesto, las cárceles venezolanas. Políticos, dirigentes, como lo dije, han sido asesinados vilmente, cruelmente, por diferentes cuerpos de seguridad de Venezuela. ¿Hacia dónde podemos llegar? El régimen de Nicolás Maduro poco le importa. Ni los contralores, ni los fiscales de la nación, porque los fiscales tienen cosida la boca. No pueden sino estar siendo ordenados por alguien más arriba, donde te digan, chito, cállese, como en los tiempos de Gómez. Muy diferente a esas épocas, pero esto es otra realidad. Muy lamentable esto que está sucediendo. Por cortesía de Neidy Freites, observaremos en este video la realidad de lo que está sucediendo. 7.947 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país contabilizó la organización Provea desde 2016 hasta 2021. 96% de estos casos no tienen detenidos, según la ONG COFAVIC. Ivonne recuerda el asesinato de su hijo con claridad, aunque ya han pasado 4 años. Fue el 12 de diciembre de 2017. A las 6 de la mañana, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES llegó a su casa en Catia, al noroeste de Caracas, y acabó con la vida de Guillermo José, de 20 años. Se metieron al cuarto, lo mandaron a vestir, él se vistió, empezaron a revisar su cuarto, él colaboraba, porque él no sabía de qué se trataba tampoco. Ellos fueron directamente a asesinar a mi hijo, lo mataron dentro de mi casa, lo subieron para el 2º piso. Ahí encontraron la bala que mató a mi hijo, tiro certero en el pecho. Ivonne siempre lleva consigo las iniciales de su hijo y solo pide justicia. Aunque los asesinos están identificados, aún siguen libres. Hay orden de aprehensión contra los asesinos de mi hijo de hace más de 3 años. No se ha ejecutado, ellos siguen, les cambian el uniforme. Al otro lado de la ciudad, en el barrio La Dolorita de Petare, Carmen se enteró una mañana de 2018 del asesinato de su único hijo, Cristian, quien regresaba a casa tras celebrar su cumpleaños y fue emboscado por 20 funcionarios de las FAES. A ellos no les importó, pues, porque me ejecutaron a mi hijo con el tiro de gracia que ellos dan en el tórax. Cristian trabajaba como barbero y le gustaba jugar baloncesto. Tras el asesinato, la comunidad pintó un mural en su honor. El joven tenía 3 hijos. Su muerte sigue impune. Vivir en un barrio
los etiquetan a todo el mundo como que si fuéramos delincuentes. Y en el barrio no solamente vive delincuentes, en el barrio vivimos familias de bien. Hasta 2020 las Fuerzas de Acciones Especiales eran consideradas el organismo más letal del país, pero en 2021 fueron superadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, según organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea. Ivonne y Carmen son fundadoras del proyecto Madres Poderosas, que agrupa a familiares de quienes han sido víctimas de la letalidad policial en el país. Ante la falta de justicia local, esperan tener respuesta de instancias internacionales. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Frey. Gracias, Neidy, por este gran informe, sobre todo para que Venezuela, Colombia, el mundo, sepa lo que está sucediendo realmente en el país. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro buen amigo corresponsal en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, Jorge Parra, que tuvo un percance cuando estaba grabando, por cierto, la información que nos envió ayer en la ciudad de Maracaibo. Grave situación. Tuvo que dejar de grabar porque lo estaban persiguiendo, lo están observando a diario, tanto en su casa y, por supuesto, a los alrededores. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Jorge. Buenas tardes a la querida audiencia de ese prestigioso programa Siempre Venezuela. Un emotivo saludo a la doctora Nancy Pacheco, Alan Peralta y mi amigo Carlos Ucate y el Miura. En el Zulia, el drama continúa con el tema del servicio eléctrico, los apagones, bajones, fluctuaciones y todos los desastres habidos y por haber que nos ha dejado el desfalco a la filial eléctrica. Hoy venimos a tocar otro tema muy distinto, aparte del drama que se vive en el Zulia, y es que los usuarios en los bancos están recibiendo monedas, y estas monedas en distintos locales comerciales, autobuses, microbuses y carritos por puesto no están siendo recibidos. Nosotros seguimos aquí haciendo un llamado a la calma, a la cordura y sobre todo a la justicia. Es por ello que nosotros hacemos un llamado al Sudeban, ya que no puede ser posible de que el Banco Venezuela emita monedas y no las reciba. Eso es una irregularidad que tiene que ser atacada inmediatamente, ya que son los usuarios los que sufren el karma, el viacrucis y las colas interminables para poder llegar a obtener el efectivo. Hacemos un llamado al SUNDEM para que ponga en orden a todos los locales comerciales que no quieran recibir la moneda, y hacemos un llamado al INCUMA para que ponga mano dura a esos buses que no quieren recibirle a las personas de la tercera edad las monedas y los billetes de 500 que legalmente no han salido de circulación. Otro de los temas que estamos tocando ahorita es que en la indolente antigua gestión del bandido Willy Casanova, nosotros denunciamos el desastre a ordenanza armada que estaban haciendo con los comerciantes y emprendedores, ya que estaban cobrando el 600% de impuestos. Y hoy, esos emprendedores, esos comerciantes que se vieron obligados a bajar la Santa María de manera forzosa, están queriendo ponerse al día, pero está ocurriendo una particularidad. Y hago un llamado al alcalde Rafael Ramírez a que le meta la lupa al CEDEMAT. No puede ser posible que una persona que bajó la Santa María forzosamente tenga que verse en la engorrosa situación de querer pagar $7.000, escúchese bien, eso es una cantidad exorbitante para alguien que no ha generado ingresos durante 3 años. Nosotros seguiremos siendo los garantes de la verdad en un Zulia que sigue siendo atropellado por el régimen de Nicolás Maduro, y levantamos la voz de protesta, ya que estamos cansados de que se pisotee. Ahí están amedrentando, creyendo que con esas pasaditas van a callarnos o nos van a cerrar las ganas de seguir denunciando el desastre que los zulianos padecen y viven. Nosotros mantenemos nuestra postura firme de seguir denunciando a los bandidos que están en el gobierno nacional y que le hacen la vida de cuadrito al pueblo zuliano. Gracias, Jorge, por este informe muy detallado, muy real, transparente. Algo que ha tenido Jorge Parra siempre es la verdad por delante. Una persona joven. Jorge es un hombre que ha venido siendo un líder político. Muchos le tienen temor por lo que él dice, pero Jorge ha sido un hombre que ha sido consciente, real, conciso y sobre todo muy incisivo, diciendo la verdad, sea para contra o
ante el régimen de Nicolás Maduro o ante la oposición acomodada. Pero la verdad la ha dicho. No tiene temor alguno, pero Jorge, es lo que está sucediendo actualmente en la ciudad de Maracaibo. Alan, Nancy, hay un detonante, que es el caso de la misión independiente de la ONU en el caso Venezuela. Tema impunidad. ¿Hacia dónde llegaremos con este grave problema? Una realidad donde todos los países saben lo que está sucediendo en el país. Se señala, se versa el tema, pero ¿dónde llegará la realidad de esto? ¿Hacia dónde van los informes? La CPI, Derechos Humanos Internacionales, la UNICEF, la ONU, la OEA. Seguimos con 22 años, ya vamos para 23 años con este calvario o esta tortura de un régimen que ha venido agobiando a la situación. Muy lamentable. Lo triste del caso es que aún todavía estamos en pañales ante los derechos humanos de lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Observemos. La actualización fue realizada ante el Consejo de Derechos Humanos justo un día después que hiciera lo propio la alta comisionada Michelle Bachelet. La misión ratificó que continúa la impunidad en el país. Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel. Los casos del señor Albán y del señor Acosta Arévalo son ejemplos de ello. Estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando. La jefa de la misión, Marta Baliñas, señaló casos de detenidos en los que persisten prácticas de tortura y falta de atención médica a personas que ya fueron mencionadas en informes anteriores. Por ejemplo, Emirléndez Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIN en Bodeíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. La misión ha recibido información de que el señor Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en el helicoide a pesar de las irregularidades en su caso. En la actualización, la misión consideró que las reformas anunciadas en el sistema de justicia venezolano son insuficientes. Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país calificaron el informe de contundente y ratificaron su importancia. Estos informes están demostrando que estas promesas de cambio en realidad no pasan de eso y que el velo de impunidad que cubre a los delitos de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela se mantiene. No hay más nada que decir. Esperemos respuestas para esta semana. Bueno, señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Jucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Amigos, qué bella esta canción, es verdad, de Ilan Chester, pero versionada en este momento con el toque de cuatro, arpa y maraca de Anae Torrealba, la sobrina nada más y nada menos del maestro Torrealba, el mejor arpista de la historia venezolana. Un tema de verdad bellísimo a esta hora que nos permite iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Continuamos con más información y la comunidad de Anzoátegui conoció el informe de los 100 días de gestión del gobernador José Luis Marcano, en el cual se destacan como logros la colocación de 20.000 toneladas de asfalto en algunas carreteras del estado y la instalación de 10.000 luminarias en toda la entidad. Marcano hizo su presentación en el Club Sirio en Puerto La Cruz, pues a donde acudieron alcaldes y otras autoridades. De acuerdo a lo expuesto por el jefe regional, la recuperación de la valla vial abarcó tramos importantes. Además, en estos tramos, pues se viene recuperando esas vías y en medio de esas vías, la Nueva Esparta, la Costanera, Ejército y otras. Así lo ha venido manifestando en el área de la salud. En el informe que ha entregado el presidente del Consejo Legislativo Regional, Ángel Enrique, pues se expone como obras vitales la rehabilitación de los 10 hospitales de esa entidad, como el Luis Racetti de Barcelona y el Felipe Guevara Rojas en el Tigre, la actividad de la unidad de cuidados intensivos de ese anexo pediátrico, el doctor Rafael Tobías Guevara,
con una inversión por encima de los 2 millones de bolívares. Sabemos que lo que hemos hecho hasta ahora es solo el abrebocas de lo que vamos a hacer. Son grandes transformaciones las que vienen para el Estado en un contexto de recuperación integral que tiene Venezuela, y Anzoátegui pues va a estar a la vanguardia, es lo que ha asegurado el mandatario regional. Bueno, si el abrebocas es colocar asfalto y colocar luminaria en un 100 días de gestión, pues no sé, no creo que sea muy significativo el futuro del Estado de Anzoátegui. Pero bueno, ellos entienden y sabrán de qué hablan. La ambición, la corrupción y la desidia del régimen en el manejo del sistema eléctrico nacional tiene a oscuras gran cantidad de estados del occidente del país. Los responsables no dan la cara porque ellos aseguran que su única respuesta es culpar a otros, como aquel ministro de Energía que siempre está diciendo que hubo un sabotaje, que hubo un sabotaje, que hubo un sabotaje. Para ellos no es la ineficiencia y su incapacidad, sino el presunto sabotaje. Vamos a escuchar este video que es bastante significativo sobre el tema del sistema eléctrico nacional en Venezuela. Siempre Venezuela. En Venezuela se producían 7.000 megavatios, de los cuales los Andes consumían 300 megavatios. Hoy en día no cuenta ni con el 20% de la energía eléctrica. Y esto es vergonzoso decirlo, porque los Andes venezolanos, por nuestro componente hídrico, permitió la construcción de grandes centrales hidrológicas, ocupando el segundo lugar en términos de generación hidroeléctrica en Venezuela. Es falso que los problemas que conllevan, las causas que conllevan a que no llegue la energía eléctrica a las familias de Táchira están en problemas de sequía, problemas reales, que se robaron la plata que se debía invertir en el mantenimiento y en las mejoras del servicio eléctrico en los últimos 10 años. Hoy nos encontramos con el sistema eléctrico de Venezuela colapsado. Barinas no es la excepción, no se escapa de la realidad, de la problemática que ocurre en lo largo y ancho del país. Aquí se produce cortes de electricidad de manera brutal, de 3 a 8 horas. Muchas veces son apagones intermitentes, lo que ocasiona es quemar aparatos electrodomésticos de los ciudadanos, el cual sufren la mayor parte. No pueden recuperarlo por no tener el dinero, por la crisis económica que vivimos en el país. En Venezuela no hay electricidad. Los apagones hacen que la gente no pueda almacenar comida. Están cocinando con leña. A los productores se les están pudriendo los alimentos y carnes congeladas. Pero eso sí, las granjas de criptomonedas del régimen funcionan a la perfección. Hoy Venezuela sufre nuevamente el deterioro de un servicio eléctrico que vulnera la calidad de vida de sus habitantes. Regiones como el occidente del país, como los Andes venezolanos, que padecen a diario cortes de hasta 12 horas, vulnerando la calidad de vida, el desempeño diario en las labores de poder seguir luchando en esta querida Venezuela. Nos vendieron la idea de una crisis y amparados en ella, compraron máquinas usadas a Cuba, desviaron miles de millones de dólares y eso simplemente se llama corrupción. Hoy millones de venezolanos vivimos la precariedad del sistema eléctrico nacional en su generación, en su transmisión y distribución. Esa es la realidad. No es la iguana, no es el sabotaje, no es la acción de bandas delictivas, porque ahora ya van por bandas delictivas. Es decir, es lo que ocurre en el sistema eléctrico nacional. Es una clara demostración del robo descarado de recursos multimillonarios que hicieron ricos a muchos de los corruptos que ahora están en el exterior. Y esa es la realidad que los venezolanos tienen que sufrir, la falla de un sistema eléctrico por incapacidad, corrupción y también la falta de planificación e inversión en el mantenimiento de este sistema eléctrico nacional. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza.
Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Nuestros hermanos que han tenido que salir de nuestro país a buscar nuevas oportunidades. Y en este momento estoy con un joven, ¿me dice tu nombre? Valdemaro José Araujo Collante. Valdemaro, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo soy de Los Andes, Boconó, Estado Trujillo, y estoy aquí en Arauca y pues trabajando. ¿Por qué te viniste a Arauca? ¿Por qué Arauca? ¿Ya la conocías? La situación, bueno, no conocía Arauca, y la situación por que me vine fue la situación económica, que poder adquisitivo cada vez estaba más cerrado y hey, no, el cuerpo no aguanta. ¿Y cómo te has recibido aquí en Arauca? Pues si te soy sincero, muy bien, porque gracias a Dios no he tenido tanto daño, porque como estamos cerca de Venezuela, no sé si es de tanto la diferencia, pero sí, muy bien, gracias a Dios, porque me he portado bien también. Al portarse uno bien, le va bien. ¿Y allá en Venezuela a qué te dedicabas? Yo trabajaba con el sonido, también con la electrónica, visuales, tarimeaba. ¿Y te costó tomar la decisión de venirte a esta zona, de dejar tu país? Pues si te soy sincero, sí. Porque fue ya después de que pasó la pandemia, ya no aguanté, ya mi comida ya escaseó, el trabajo no había, porque como trabajaba con sonido, incluso a nivel nacional, la música paró un poquito, se cerró un poquito, todo pasó a virtual, y ya lo único que uno trabaja en físico no daba como tal, y me apretó totalmente con mi esposa y mi hija, y tuve que buscar la manera. ¿Y con quién te viniste? Bueno, yo me vine con una chica y un chamo, realmente nos separamos aquí, ellos se abrieron, uno está en Bogotá, uno está aquí, se casó con un chico colombiano incluso. Y yo que pues gracias a Dios solo, solo con Dios, y aquí seguimos con más información. Y a partir del análisis realizado en el informe de Hernán Castillo, que sostiene que los militares han fracasado en el control del Estado en Venezuela en los últimos 20 años y que no corresponde a los militares establecerle la definición a la sociedad. Estos 20 años de las dos primeras décadas del siglo XXI venezolano pues son una palmaria demostración del fracaso que significarían los militares en el control del Estado y su participación activa en el desarrollo nacional. Y este trabajo pues destaca esa importancia de planear en ese proceso de transición, para el caso Venezuela, la recomposición integral de la institución militar, simultáneamente con la recomposición de otros sectores vitales para el país, como lo es la salud, la educación, y además la desestabilización de la economía que se viene presentando. También aborda marcos de referencia para una posible incorporación de los militares venezolanos a un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano por medio de la negociación, y también establece un marco referencial internacional que le permita examinar las posibilidades de la participación militar en ese proceso transicional de la reconstrucción democrática en Venezuela. Bueno, diariamente en el estado Mérida es suspendido el servicio eléctrico 18 horas en varios turnos, afectando la realización de las sesiones de hemodiálisis de al menos 36 pacientes de la unidad de diálisis ubicada en el municipio Campo Elías de la ciudad de Mérida. Ramón Antonio Serpa es uno de los pacientes afectados por esta situación, quien relató que empiezan el primer turno sin electricidad y a mediodía se va de nuevo. Se dañó una motobomba por los cortes, se usó la planta eléctrica con lo que quedaba de gasoil del lunes y se tuvo que suspender nuevamente el miércoles porque se apagó la planta y de paso se ensuciaron unos filtros de la misma. O sea, esto es Venezuela, o sea, buscaron la planta eléctrica y resulta que no tenían diésel. Trataron de lavar los filtros y no se podían lavar los filtros ni arreglar los filtros porque no había agua y no hay electricidad para mantener en funcionamiento la hemodiálisis, así que esa es la situación tan terrible. El suministro de combustible para las plantas eléctricas no es continuo, razón por la cual a cada rato se interrumpen las sesiones de hemodiálisis, afectando el cumplimiento de los tratamientos de los pacientes. En reiteradas oportunidades han alzado la voz de protesta ante las autoridades competentes y en algunos casos les han atendido. Las soluciones no han sido definitivas, sino solo pañitos de agua tibia. Esta es la situación
para los enfermos renales que necesitan el hemodiálisis y ponen en riesgo su vida todos los días porque no se puede hacer el tratamiento y el uso de las máquinas debido a que no hay electricidad. Y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el Monseñor Mario Moronta, en una conversación que mantuvo con Frontera Viva, afirmó que el tema de migrantes venezolanos se ha olvidado en el sentido noticioso y ha sido desplazado por la crisis generada de esta guerra en Ucrania, pero dijo también que se han olvidado de los miles de migrantes ucranianos que huyen de esa guerra, de los miles africanos y de los miles asiáticos que migran hacia Europa y hacia otras partes del mundo. Desde unos meses atrás, los coyotes han intensificado y son contratados por grupos de personas que pagan para ser llevados a Estados Unidos. Quien menos paga pasa por el tapón del Darién con un riesgo que está totalmente significativo en este momento. El que más paga lo llevan en avión hasta México y allí le consiguen una visa u otras maneras de pasar para Estados Unidos. Esto lo ha comentado en una entrevista el obispo de San Cristóbal. Bueno, y me encanta cómo hemos titulado en Siempre Venezuela Web durante el día de hoy un artículo, Jorge Pinocho Rodríguez, ese es el nuevo nombre del presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima en Venezuela. Jorge Pinocho Rodríguez se ganó el sobrenombre de Pinocho por todos los inventos que se ha hecho, todas las historietas que ha creado en relación al tema político. Con esta información, pues, cerramos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas en las redes sociales, a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.